Importante para el funcionamiento del gobierno provincial como es el presupuesto. Hasta acá mucho se ha dicho y se ha resaltado dejando bien claro la trascendencia que tiene para el buen funcionamiento de la administración provincial contar con una norma presupuestaria. También muchos senadores se han detenido en realizar algún comentario respecto a la realidad vivida hace unos días atrás en la Cámara de Diputados de Nación, ¿no? Algunos comentarios que me parece que faltan realizar al respecto y respecto a estas realidades. En lo que tiene que ver con la no aprobación del presupuesto del Estado Nacional, recordar algunos de los números que nos marcaba el ministro de Economía, Roberto Di Bassur, en una de las múltiples reuniones previas que hemos tenido a esta sesión, en donde hemos estado analizando la norma que hoy nos ocupa. Entre esos números podemos sacar como conclusión que claramente a las provincias pobres y que tienen una gran dependencia del presupuesto nacional en sus recursos, son aquellas provincias que se ven más perjudicadas con la carencia de este instrumento legal a nivel nacional. Entonces, adherir en este sentido a las palabras de aquellos senadores que han cuestionado la actitud irresponsable de nuestros diputados nacionales que han dejado a un gobierno sin un presupuesto que claramente perjudica, como bien lo explicaba el ministro de Economía, en mayor medida a las provincias que tenemos una gran dependencia de ello, ¿no? Por ejemplo, a grandes rasgos podemos decir que más de 6.500 millones de pesos que podrían venir de los impuestos a las ganancias y a los bienes personales, más unos 1.200 millones para el transporte público provincial, se verán privados en las arcas provinciales. También quisiera hacer un análisis que me parece que hasta acá no se ha hecho. Tenemos que analizar un contexto, venimos de años muy difíciles, no tan solo en nuestra provincia, no tan solo en nuestro país, sino también a nivel mundial. Recordemos que en el año 2019 ha asumido esta nueva administración la conducción de los destinos de la provincia, el gobernador Gustavo Sáenz. Y nos encontrábamos en un año 2020 en donde por ahí no nos hemos detenido a recordar que ya nos tocó esta situación de que a nivel nacional no se ha trabajado con un presupuesto y lo mismo habíamos hecho tanto a nivel provincial como en los distintos municipios de la provincia. Es decir, el gobernador no había podido utilizar o trabajar en el dictado de esta norma poniéndole la impronta, ¿no? Porque en un presupuesto, sin dudas, es la herramienta a través de la cual una administración puede denotar la característica que le quiere dar a su gestión, asignando prioridades y, por supuesto, también reasignando por allí otros caminos que se podrían tomar. Y bueno, ¿para qué decir de lo que ha sido este año que se viene yendo, el año 2021, en donde si bien hemos contado con un presupuesto que claramente hemos acompañado, como lo hemos hecho con una multiplicidad de actos de gobierno desde esta Cámara, el presupuesto del año 2021 ha sido un presupuesto en el cual claramente el gobierno no ha podido poner su impronta, sino que se ha visto muy condicionado por la realidad marcada por la crisis económica y sanitaria originada en el COVID, ¿no? En donde sin dudas se han tenido que asignar prioridades a cuestiones como la salud, en donde sin duda se han tenido que asignar prioridades como la asistencia, tanto a los sectores más vulnerables de la sociedad, como también a aquellos sectores productivos que se veían imposibilitados de desarrollar su actividad de manera normal. A lo que quiero llegar con esto es que este presupuesto 2022 es el primer presupuesto que en lo personal me permito considerar
como aquella norma en donde realmente podemos ver la impronta de hacia dónde se quiere llevar la provincia de Salta en esta gestión de gobierno del gobernador Gustavo Sáenz. Lo digo sin temor a equivocarme, ¿no? Esto en lo que tiene que ver con lo general. La verdad que este debate me ha parecido muy interesante. He escuchado con atención a cada uno de los senadores que ha hecho uso de la palabra de manera previa. Me parecía muy interesante lo que manifestaba el senador de los Andes, ¿no? Un departamento que por estas horas me parece emblemático, icónico en nuestra provincia. Me quedó claramente esto de que no tiene muy presente o muy claro hacia dónde va el plan minero de la provincia, hacia dónde va la explotación de nuestros recursos naturales, en donde tenemos puestas tantas esperanzas, pero que debemos también tener bien en claro que son recursos naturales no renovables y en donde se juega no tan solo nuestro presente, sino también se juega el futuro de las generaciones que habitan esta provincia. También debo necesariamente atar las palabras del senador de los Andes con palabras que emitía previo a este debate el senador por Salta Capital, Emiliano Durán, en donde marcaba, ¿no?, la necesidad de cuidar estos recursos que no se renuevan, en donde está comprometido nuestro presente y nuestro futuro. Y acá me quiero detener un poquito y marcar un número que me parece que no debe ser dejado pasar por alto y en donde debemos empezar a poner parte de nuestra atención al menos. Cuando hablamos de los ingresos corrientes de la provincia, tenemos ingresos por cerca de 250.000 millones. Casi el 94% de estos ingresos tienen un origen tributario y el 2,4% solamente tienen un origen no tributario, es decir, 6.348 millones. Cuando hablamos de recursos de orígenes no tributarios, estamos incluyendo acá el cobro de tasas, derechos, regalías, alquileres y multas. Si desandamos un poquito más el camino acá, podemos llegar a que las regalías, en donde encontramos regalías hidrocarburíferas y regalías mineras, por ejemplo, tenemos que las regalías hidrocarburíferas de una actividad a la cual, en artículos periodísticos, en la realidad todos consideramos que viene en decadencia en nuestra provincia, tenemos proyectado que nos generen ingresos para este año 2022 por casi 3.000 millones de pesos. Mientras que las regalías mineras proyectadas para este año 2022 no llegan al 10% de las hidrocarburíferas. Es decir, solamente están presupuestados 291 millones en este concepto. Me parece que es un número sobre el cual tenemos que reflexionar, donde realmente tenemos que ver cuál es el destino y cuáles son las políticas con las cuales vamos a abordar la explotación de nuestros recursos naturales. Tenemos que mirar, estar atentos también a lo que ha pasado y lo que está pasando en otras partes del mundo, en otras provincias también muy cerca, no cerca, pero en nuestra Argentina, como son las provincias de la Patagonia, Chubut más precisamente. Y realmente trabajar en estos conceptos, como lo decía el senador Salva, ¿no? Un plan minero que realmente garantice una explotación sustentable, lo más responsable con las generaciones presentes y las futuras, en donde tratemos de maximizar el aprovechamiento de estos recursos naturales, ¿no? Me parece que ese es un concepto que nos debemos llevar de esta discusión de presupuesto.
Otra cuestión que también me parece muy importante resaltar y analizando así en términos generales, ¿no? Muchos conceptos han sido muy bien precisa y claramente desarrollados por los senadores Pailer, por el senador Guayar, de cómo hay cuestiones que aún deben seguir siendo atendidas por el Estado provincial. Si bien la pandemia parece indicarnos que hemos salido de la luz roja y que muchas veces estamos ya llegando a la luz verde, nos ha marcado que hemos desatendido durante muchos años nuestro sistema de salud y que hemos tenido que venir a reforzarlo porque se nos iban en esta desatención la vida de muchos salteños, seguramente valiosos para el desarrollo de nuestra provincia y aún más valiosos para cada una de las familias de la cual forman parte. En este sentido me parece un dato no menor que el ministro de Salud de la provincia haya marcado que para un óptimo funcionamiento de la cartera necesitaba 8.000 millones de pesos más. Y acá me permito disentir un poco con lo que uno de los últimos senadores que hizo uso de la palabra, el senador de Salta Capital, Emiliano Durán, resaltaba como positivo. Resaltaba como positivo el hecho de que tengamos un pequeño superávit fiscal. Y por supuesto que todos sabemos que en el Estado, evidentemente, en la historia de la Argentina y de la provincia de Salta, muchas veces no se ha hecho un buen uso de los recursos. Es más, se ha hecho un uso bastante desprolijo, deficiente e ineficaz. Y son conceptos los cuales realmente considero que son claves para el correcto funcionamiento del Estado. La eficiencia y la eficacia, sin duda que son claves. Pero ser eficiente y ser eficaz no necesariamente significa tener un superávit fiscal. En los tiempos que corren, en la realidad que tiene nuestra provincia, en donde también debemos de tenerlos en la exposición que ha realizado acá, en documentos que nos han compartido la ministra de Desarrollo Social, en documentos que son de público conocimiento, en palabras que el mismo senador Rosso, que tan atentamente me escucha y me está mirando así firmemente, nos han dejado indicadores en donde tenemos una provincia con números alarmantes de pobreza, de desnutrición, de indigencia, en donde tenemos un sector privado que como menos podemos calificarlo de flaco, de pobre, de endeble. Entonces me parece que tenemos que tener el atrevimiento, tener el coraje, el valor para desde el sector público poder realmente asistir a todos estos sectores, ¿no? A las familias que se encuentran en sectores vulnerables, a áreas como la de salud, a áreas como la de producción, en donde en el artículo 41 lamentablemente tenemos que observar que solamente se destinan 300 millones de pesos para incentivos a través de créditos fiscales a la producción, al turismo, a sectores como el del software, a la ganadería y a otros sectores productivos de la provincia. Y solamente 400 millones de exenciones fiscales que se autorizan. Me parece que tenemos que ser un poco más valientes y realmente dotar a esos sectores del acompañamiento del Estado para que nos permitan ser más pujantes en el corto plazo. Ser más pujantes en el corto plazo, dotar de infraestructura, dotar de la fuerza, de la virilidad necesaria para salir de esta crisis. Y muy probablemente, aún siendo eficientes y eficaces en la utilización de los recursos públicos, nos podamos encontrar con un presupuesto deficitario. Porque claramente podemos hacer uso de herramientas que se han hecho uso en otros momentos de la historia de la Argentina y de nuestra provincia, como son el endeudamiento. Pero un endeudamiento responsable, serio, eficiente y eficaz, que nos permita salir de esta situación tan crítica en la cual nos hemos visto
atrapados post pandemia, ¿no? Y que ya veníamos un poco previo a pandemia de una crisis realmente abrumadora desde lo económico. Dejar bien en claro que desde el bloque del Frente de Todos acompañamos el presupuesto en lo general, acompañamos y hemos venido brindando nuestro apoyo a esta gestión de gobierno. Muestra de ello es que no vamos a poner objeción a múltiples herramientas o instrumentos que otorga este presupuesto, que permiten, por ejemplo, la reestructuración de partidas, que permiten el movimiento de partidas presupuestarias, que asimismo facultan al Ejecutivo a realizar incorporaciones presupuestarias e inclusive a incrementar partidas existentes o también a contraer deuda. Pero por supuesto que si bien estamos dando estas facultades de manera previa y con antelación a que ocurran, también vamos a exigir en su momento, como bien lo marca la norma presupuestaria, el informe y una adecuada rendición de cuentas de cómo se están administrando las arcas del Estado provincial, para evitar justamente caer en la ineficacia y en la ineficiencia, ¿no?, que tanto daño nos han hecho a la política salteña y que tanta incredulidad ha generado hacia esta actividad, que en lo personal la considero relevante, trascendente, y la considero la actividad a partir de la cual podemos sacar nuestra realidad adelante. De estas grandes crisis se sale, sin dudas, que con mucha política, con mucho diálogo, con mucha tolerancia, con mucho escuchar, con mucho disenso, con mucho consenso. Se hacía mención a que es un presupuesto que ha sido trabajado, que es un presupuesto plural y participativo, que es un presupuesto federal. Y aquí me permito también detenerme un poco, ¿no?, respecto al federalismo y respecto también a otra cuestión que tanto aqueja la sociedad salteña en estos días, como es la violencia contra las mujeres. El interior profundo de Salta declama un mayor federalismo, reclama y declama que el desarrollo pueda llegar a cada uno de los rincones de la provincia. El primer senador que hace uso de la palabra nos contaba un poco la realidad del departamento de los Andes, y así cada uno de los senadores, ¿no? Lo veo a Walter Clubs, en donde sin duda en estos 2 años me ha enseñado mucho de la realidad, de las carencias de Iruya. El senador Ampuero nos contaba, mire, la cantidad de acceso que necesitan los parajes de su Santa Victoria. Y así seguramente muchos de los puntos de la provincia, en mi mismo Rosario de la Frontera, donde lamentablemente también tenemos estas realidades que por distintos motivos a veces no trascienden como trascienden las carencias del norte, como Rivadavia, porque también tenemos falta de hambre, falta de agua, falta de inversión, falta de cloacas, que son por allí las necesidades básicas, ¿no? Entonces, ¿por qué no atrevernos a generar herramientas que nos permitan solucionar estas carencias en estos momentos donde además tenemos que generar muchísimo trabajo para los salteños? Tenemos que profundizar el desarrollo del interior de nuestra provincia. Y este desarrollo, comparto mucho acá algo que señaló sobre todo Emiliano Estrada en su candidatura a diputado nacional, ¿no? No salimos de esta situación de atraso solamente con la obra pública. No vamos a sacar a Salta o a cada uno de estos lugares del interior de este atraso, de esta postergación solo con obra pública. Tenemos que también generar las condiciones para el desarrollo. Tenemos que acompañar a nuestros emprendedores. Y en donde la realidad de los salteños
muchas veces es tan distinta a la realidad que puede tener alguien en Capital Federal, ¿no? Lo decía el compañero Guayar, economía de subsistencia, economía informal. Muchos productores, muchos emprendedores, muchos vecinos, ciudadanos de cada uno de los rincones de nuestra provincia, en donde tenemos que llegar con asistencia del Estado para que realmente lo que saben hacer, ¿no?, sea su pequeña producción por allí de alguna especie, sea su pequeña granja, su pequeña huerta, sus pequeños emprendimientos, sea los trabajos que pueden hacer desde un telar o la actividad que realiza por ahí en un comercio informal, podamos dotar esa actividad de la fuerza necesaria para que esta economía deje de ser de subsistencia, deje de ser informal y pasemos a un estadio superior, ¿no? Otra cuestión que debe ser analizada y que creo que en este presupuesto una vez más estamos quedando en el debe es en la cuestión de género. Sabemos que tenemos indicadores que nos señalan como una de las provincias donde mayor violencia se ejerce, no tan solo violencia física hacia la mujer, sino también violencia institucional, violencia política, violencia moral. Debemos darle las posibilidades a nuestras compañeras, a nuestras madres, a nuestras parejas, a nuestras hijas, para quienes lo tengan, de desarrollarse plenamente y en igualdad con los hombres, ¿no? Me parece que son pequeños puntos en donde se podría corregir un poco este presupuesto. Respecto a lo de plural y participativo, uno muchas veces en este Senado sabemos que cada uno representa por sobre todas las cosas la realidad que toca vivir en su departamento. En lo personal y en Rosario de la Frontera, y veo que esta realidad es compartida en muchos de los departamentos de la provincia, podemos decir que lamentablemente el nivel de ejecución de obras del presupuesto 2021 no ha sido el esperado. Por ejemplo, en Rosario de la Frontera han quedado obras trascendentes, relevantes para nuestra realidad sin siquiera haberse iniciado. Como por ejemplo obras vinculadas a materia de salud con los hospitales de Rosario de la Frontera, Melchor Figueroa de Cornejo, con el hospital de Potrero, obras vinculadas a materias de seguridad como las comisarías de estos dos municipios cabecera, y que vemos que una vez más estas obras están instaladas en el plan de obras de este año 2022, en donde voy a confiar en la palabra y en el compromiso asumido por los ministros de las respectivas áreas que van a ser tenidas como prioritarias para su realización. Y sí, también hay que agradecer, por supuesto, como tantas veces se marca en este Senado, que hemos tenido en el año 2021 un gran avance en lo que tiene que ver con una de las obras que consideramos icónicas e imprescindibles para el desarrollo del sur de la provincia y de Rosario de la Frontera, como es el Parque Industrial de Rosario de la Frontera. Esperemos que en este 2022 este parque pueda ponerse en funcionamiento y en donde podamos contar con políticas que permitan acompañar a los empresarios y los futuros industriales de nuestra zona para que agreguen valor allí a la producción primaria que sabemos tan rica es en la zona sur. Acá el senador Rosso me habla de la ruta Rosario-Metán, son 35 kilómetros que han sido anunciados. Ojalá que esta gestión importante, ¿no?, realizada por el gobernador y que también ha sido acompañada, apoyada por el intendente Solís, por los intendentes de la zona sur de la provincia, y que sabemos que es una necesidad imperiosa para salvar vidas y para dar fluidez al tráfico de todo el país, ¿no?, que viene hacia el norte, porque ahí tenemos un gran embudo y cualquiera que quiera llegar al norte de nuestro país tiene que pasar por Rosario de la Frontera y hacer el tramo hasta Metán. Otra cuestión que no puedo dejar de mencionar, en la presentación del presupuesto escuchaba con atención al ministro Mario Peña, ministro de Turismo y de Deportes. Anunciaba importantes obras de infraestructura y de desarrollo que se generarían
para la actividad turística, por ejemplo en Cafayate, por ejemplo en el dique Cabra Corral. Pero lamentablemente no se ha incluido el desarrollo del predio Termas, no se ha incluido una fuerte apuesta por la explotación de las aguas termales. Esperemos que, a pesar de no estar incluidas en la norma presupuestaria, en este año 2022 podamos trabajar de la mano con el Ministerio de Infraestructura, con el Ministerio de Turismo de la provincia, también por supuesto con el Ministerio de Economía, para conseguir financiamiento y de una vez por todas desarrollar estas casi 800 hectáreas propiedad de la provincia, enclavadas en Rosario de la Frontera, que tienen, además de su rico paisaje naturales y de su entorno, flora y fauna, un recurso natural valiosísimo, por el cual muchísimos países, muchísimas ciudades del mundo quisieran tener para explotar turísticamente, que son las aguas termales. Me parece que es una cuenta pendiente, como muchas veces se dice, no tan solo de esta gestión, no tan solo de este gobierno, sino de muchísimos gobiernos que han pasado ya por la administración provincial. Ahí realmente podríamos estar hablando de un presupuesto, de un gobierno más federal, más plural, que realmente se ocupe del crecimiento equitativo en toda la provincia. Estas son por allí algunas consideraciones, señor presidente, que queríamos marcar respecto a este presupuesto, al cual vamos a acompañar, por supuesto, no en todos sus artículos, pero son 2 o 3 los artículos en los cuales vamos a sugerir incorporaciones que permitan la toma de deuda para asistir las partidas presupuestarias de estos ministerios de salud, desarrollo social, producción. Pero después, en lo general, la verdad que queremos acompañar a nuestro gobernador, a cada uno de los ministros, en el desarrollo de una provincia que sabemos que tiene muchísimo por dar, ¿no? Tenemos recursos humanos, recursos naturales valiosísimos. Tenemos empresarios destacados. Seguramente también desde la clase política queremos estar a la altura de estas condiciones que tiene nuestra tierra y nuestra gente para permitir el desarrollo. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador.